Muy buenas noches, de nuevo con ustedes. Es un gusto, un placer retomar Ellos si pudieron este domingo con un tema que además a mí personalmente me ha apasionado desde hace muchísimos años. Alguna vez les he explicado que yo fui diputado una vez en mi vida cuando fui joven en el Parlamento catalán y justamente me tocó pues estar presente en lo que era uno de los sectores más relevantes, más importantes en lo que ahora llaman el estado del bienestar, que es el mundo de la sanidad. Y estuve en la Comisión de Sanidad en ese Parlamento y, bueno, pues me gustó muchísimo interaccionar con todos los actores de ese negociado, que es uno de los que afectan más directamente a todos los ciudadanos, a su salud, a su vida la más normal y a sus asuntos más cotidianos, ¿no? A todos nos importa pues cómo está nuestro sistema de salud, cómo es nuestro centro de atención primaria, qué hospital tenemos más cerca, cómo está gestionado, qué listas de espera. La verdad es que si de algo está preocupada la gente, la población en un país, y cada uno de nosotros, pues una de esas patas importantes, eso que llaman, insisto, el estado del bienestar, es sin duda alguna la sanidad, de la atención sanitaria de las personas. Esta noche tenemos a alguien que nos puede contar cosas que afectan a nuestra vida diaria, que son interesantes, que son divertidas desde el punto de vista, y yo siempre digo que lo divertido es lo contrario de aburrido, no lo contrario de serio, que son divertidas porque nos van a hacer ver cosas pues muy interesantes de algo pues que aparentemente no tiene muchos secretos. Bueno, pues la realidad es que sí los tiene y que muchas veces nos estamos moviendo con eslóganes, con iconos propiciados por la generación de una opinión pública que no corresponde exactamente con las cosas que de verdad ocurren en ese mundo. Por eso creo que se lo van a pasar bien, y muy especialmente con don Alberto de Rosa, que es un hombre que lo sabe casi todo. Nunca se sabe todo, don Alberto, sobre un asunto, pero don Alberto de Rosa lo sabe casi todo sobre el mundo de la salud. Buenas noches, don Alberto. Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Muchas Intereconomía. gracias por invitarme. Don Alberto de Rosa es el máximo responsable de una compañía que se dedica a eso, a gestionar hospitales, que se dedica al mundo de la salud, que lo hace en el marco de una compañía que se llama Rivera Salud, que pertenece a un grandísimo grupo de fondos, bueno, en el fondo de una compañía que se dedica a los seguros de salud, que se llama Centene. Es una compañía aseguradora norteamericana. Sí. Que es una pequeña compañía aseguradora, por lo que he oído, ¿no? Una facturación importante, ¿no, don Alberto? Sí, sí, es una... Claro, los Estados Unidos es un país enorme y la sanidad, que ocupa además una gran parte del Producto Interior Bruto, tiene un tamaño muy grande, pero para mí quizá lo que es más interesante es que es una compañía que se ha especializado sobre todo en dos áreas, que es Medicare, que es el tratamiento de la gente mayor de 65 años, y Medicaid, que es la gente con ingresos más bajos, con lo cual son dos segmentos poblacionales que realmente necesitan pues tener una atención sanitaria de calidad, porque están en una situación pues frágil y con necesidades de tenerlo bien cubierto, y es a lo que se dedica. Porque en España usted sabe que está instalada la imagen de que en Estados Unidos el tema de la salud es un desastre y que los pobres prácticamente se mueren a las puertas de los hospitales porque si llegan sin una tarjeta de crédito en la boca no son atendidos. Bueno, yo creo que en España, desgraciadamente, yo siempre digo que en los últimos años hemos asistido a lo que es la cultura de debate del tuit. En 140 caracteres tienes que decir pues cosas que puedan impactar y que queden en la conciencia de la sociedad, y por eso me alegro de poder estar en este tipo de programas en los que podemos hablar con tranquilidad y podemos serenamente hablar y contrastar opiniones de algo tan importante como es la sanidad. Es verdad que son dos sistemas distintos, el que hay en Estados Unidos y el que tenemos en Europa. A mí particularmente me parece que el modelo de protección europeo es algo extraordinario, es un tesoro que debemos de preservar, y por eso hay que evolucionarlo para preservar los valores que tenemos en el sistema sanitario europeo. Tenemos que debatir cómo se gestiona mejor para poderlo preservar para las futuras generaciones,
Y el modelo de sanidad que tienen en Estados Unidos es un modelo de sanidad que parte de la base que cada uno tiene que decidir qué quiere hacer con su propia salud. Y entonces son dos principios totalmente distintos, el nuestro europeo de protección social, el norteamericano de la base individualista. A mí me gusta más el europeo y soy un defensor del europeo. ¿Se mueren en las puertas de los hospitales los pobres en Estados Unidos porque no son atendidos y no tienen recursos? No, lo estaba explicando hace un momento. Por ejemplo, Medicaid es un sistema pensado para la gente que tiene bajos recursos. Y esta gente, pues obviamente, pues tiene atención garantizada, por supuesto. Luego está el programa Medicare y ahora la famosa reforma que introdujo el presidente Obama, que es conocida como el Obamacare. Como el Obamacare, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, lo que intenta es extender, pues, a gente que no tenía, pues, este tipo de seguros de salud, extender la ayuda para que puedan tener el seguro de salud. Pero fíjese, más que a mí me interesa mucho el que veamos que en Estados Unidos, que teóricamente es un país que tiene una potencia económica incuestionable, están planteándose que hay que reformar la sanidad, y si vamos a Inglaterra también se están planteando qué hemos de hacer con la sanidad, y en Chile, y en Brasil, y en México, todo el mundo se plantea qué es lo que hay que hacer con la sanidad, menos a veces alguna parte de la sociedad española, que somos los únicos que no nos planteamos qué hay que hacer con la sanidad en el futuro. De todos modos, don Alberto, lo que a mí por lo menos me parece más interesante es que parece que en las últimas semanas se están poniendo sobre la mesa debates, se pueden poner razonamientos, se pueden hacer críticas que hace escasamente pocos meses ya nadie estaba dispuesto a hacer. Y ese nuevo chorro de aire fresco en el debate público hace que un programa como este, y poder expresar estas ideas en libertad y poder contrastarlas con otros que pueden tener ideas diferentes, me parece que es relevantísimo. Y en el mundo de la sanidad, que constituye una de las columnas básicas de lo que llaman estado de bienestar, especialmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que en la sanidad tenemos que ir a debates serenos, porque también parece como si aquí todo tuviera que ser blanco o negro, y yo siempre digo que en sanidad los grises son no solamente abundantes, sino necesarios. Hay algunos que siempre defienden un statu quo de un modelo sanitario y de un modelo social que probablemente hace 50 años existía, pero es que hoy tanto la sanidad como la tecnología, como la propia sociedad, es totalmente distinta de hace 50 años. Entonces, yo por eso siempre hablo que lo que tenemos que hacer es procurar preservar los valores y los principios de nuestro Sistema Nacional de Salud, y para eso, si hay que introducir cambios, reformas, pues es obligación de quien gobierna y es obligación también de los responsables públicos que estén en la oposición, pues de procurar entre todos pues mantener estos valores y principios y adaptar a la realidad de la nueva sociedad pues la forma de trabajar. ¿Es posible, desde su punto de vista, revisar los sistemas de salud de modo que efectivamente haya ahorros que hoy son impensables y al mismo tiempo se evite que el sistema en su conjunto caiga en manos de lobbies cuyos intereses pueden diferir del interés general? Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que antes se hablaba del estado de bienestar. El estado de bienestar tiene 4 patas. Una pata que son las pensiones, otra pata que es la educación, ¿el empleo? Otra pata que es el desempleo, la protección al que no trabaja, y otra pata que es la salud. La sanidad. Es verdad que al menos 2 de estas patas directamente tienen relación con algo que es el envejecimiento de la sociedad, que afortunadamente es un éxito de nuestra sanidad y de nuestro modo de entender la vida en España, y la introducción de lo que es la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud.
Pero el hecho es que tenemos que, como sociedad, plantearnos que si queremos mantener estos valores y estos elementos de la sociedad de bienestar bien y mantenernos en el futuro, tenemos que plantearnos cómo lo podemos hacer sostenible. El envejecimiento está allí. Antes de venir al programa estaba leyendo que este mes de enero ha sido el récord en el pago de pensiones. Todos sabemos que las pensiones es algo que si sigue funcionando con el modelo que hay ahora, pues es posible que tengamos problemas en el tiempo. Pues con la sanidad ocurre igual. Tenemos grandes estructuras hospitalarias pensadas para tener un número de camas importantísimos. Pensemos los grandes hospitales de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Sevilla. Y sin embargo, hoy en día yo diría que va a ser más importante una atención primaria muy potente, que permita, que apueste por la promoción de la salud, por la prevención de la enfermedad, las nuevas tecnologías. El móvil va a ser un elemento muy importante en la gestión de la salud poblacional. Iba a decir en el futuro, ¿no? Ya. Y yo creo que todas estas nuevas tecnologías y todo lo que tenemos ya ahora encima de la mesa es lo que tiene que hacer que nos replanteemos cómo va a ser la sanidad del futuro. Pero, efectivamente, la distinción entre la financiación y la gestión puede contribuir a ese abaratamiento. Absolutamente. Además, fíjese que esto ya lo decía, probablemente la gente que oye el programa es gente muy joven y no sabe que en el año 91 el Parlamento español, por unanimidad, piense lo difícil que es decir esto, tomó la decisión de hacer un libro blanco sobre la sanidad que se lo encargó a un exministro de UCD que había sido vicepresidente del gobierno, que era Fernando Abril Martorell, y en ese libro que el ministro de Sanidad de entonces, Julián García Vargas, uno de los mejores ministros que ha tenido la democracia, siempre dice que los consejos y las propuestas de reformas que proponía ese libro que hizo Fernando Abril Martorell, luego no le dejaron llevarlo a la práctica, pero una de las primeras cosas que decía es que había que separar la financiación del sistema de la provisión del sistema. Luego decía muchas más cosas, que la iniciativa privada tenía un papel sustancial en la gestión de lo que era el Sistema Nacional de Salud, que había que apostar por la flexibilidad del sistema, por cambiar esquemas burocráticos. Por supuesto que uno de los principales elementos es, para avanzar en una reforma del sistema, la separación entre la financiación y la provisión. Nos vamos a ir dentro de unos segundos a publicidad, don Alberto, pero ya le anticipo que quiero que les explique a nuestros espectadores qué ha sido el modelo Alcira y que entremos en ese tema, puesto que se trata de una de las experiencias, a partir de ese informe de abril, justamente, una de las experiencias pioneras en lo que era la gestión privada, entre comillas privada, y la financiación pública, entre comillas pública. Ya comentábamos antes de empezar este programa que a mí me gustaría ir distinguiendo entre sanidad estatal, no sanidad pública, y sanidad social en vez de sanidad privada, porque lo público y lo privado han sido clichados de tal manera y se ha enarbolado una serie de banderas ideológicas alrededor de ellos, unas en pro y otras en contra, que vale la pena empezar a pensar en términos de cambio de lenguaje, o de cambiar las palabras, porque es que si no, no nos vamos a entender, porque los prejuicios que generan ciertas palabras de antemano hacen que ya se cierren los oídos al resto del razonamiento. Pues vamos a ir a unos segundos de publicidad y seguimos ahora mismo con este asunto de la sanidad, que no es un asunto menor. Hasta ahora. Aquí seguimos con todos ustedes, encantados además, explicándoles qué hay detrás, al otro lado de esa bata blanca que nos atiende cuando pues tenemos una bronquitis o una gripe o cualquier
episodio sobre nuestra salud, alrededor de nuestra salud. Y vamos a comentarles el modelo Alcira. Algunos de ustedes lo recordarán porque en su momento generó muchísimo debate en España, hace ahora 20 años, justamente 20 años, sí. Casi 21 años. Y vamos a contarles qué fue el modelo Alcira y además tenemos aquí a quien mejor lo puede explicar, ¿no? Pero antes de entrar en el modelo Alcira, don Alberto, me gustaría que viera un de esos vídeos que llaman virales ahora, que se distribuyen entre amplias capas de la población, los que son consumidores del WhatsApp y de todos esos elementos de socialización de información, que puede introducirnos en el tema de los costes, de los gastos. Vamos a verlo. A ver, estos son un taco de recetas que acaba de traer un marroquí que le acaba de hacer el médico porque se va a Marruecos. Taquito simpático. Estas son recetas desde este mes de noviembre hasta el mes de enero incluido, porque se va. Esta persona ni ha cotizado, dar 40. Es la gente que ni ha cotizado, no tiene seguridad social, no tiene derecho. Pero bueno, esto se lo inventaron hace poco para que esta gente que no ha cotizado y no tiene derecho a la seguridad social también se le den medicamentos con el mismo descuento que tenemos los que trabajamos. Y aquí pues le acaban de hacer este médico, que es muy majo, debería de pagarlo él con su bolsillo. Entonces aquí dos recetas. Aquí van insulinas y van todo. Aquí van unos cientos de pavos, unos cuantos cientos de euros. Ya está, y así funcionamos. Luego no hay dinero. Cuestionan las pensiones y cuestionan todo. Bueno, la ventaja de las redes sociales tiene algunas desventajas, pero tiene una gran ventaja y es que la gente puede explicar en libertad las cosas que cree y las cosas que ve, ¿no? En torno a este tema de la inmigración en este momento hay una diversidad de vídeos y de informaciones que ponen sobre la mesa pues algunos disparates, algunos desmanes de nuestro sistema. Este probablemente es uno de ellos, ¿no, don Alberto? Bueno, la ley, si la ley dice algo que hay que cumplir, pues hay que hacerlo. O sea, un médico al final nos parecerá mejor, nos parecerá peor. Lo que no puede convertirse es en un agente digamos, del Ministerio de Interior. Bueno, yo creo que sí, hay que en general ir en contra de los abusos, en general, por supuesto, y lo que tenemos que hacer es pues, ser todos muy conscientes de que la sanidad a lo mejor no tenemos la percepción de que tiene un gran coste porque no pagamos cuando vamos al médico, entonces no tenemos un conocimiento exacto del gran coste que tiene la sanidad y por eso yo creo que todos estos programas, vuelvo a insistir, son muy importantes para sensibilizar a la gente que no podemos abusar de un modelo de sociedad basado pues, en lo que es la protección social de todos los ciudadanos y que probablemente hagamos que nuestros hijos no puedan disfrutar del mismo por haber quizá abusado nosotros. Con lo cual, yo sí que creo que es importante que seamos todos muy conscientes y que luego pues, los poderes públicos tomen las decisiones que quieran tomar al respecto. Modelo Alcira, don Alberto, vamos a entrar en materia. ¿Qué fue, qué ha sido, qué es y qué puede ser en el futuro ese modelo llamado Alcira, que consistía esencialmente, si no lo explico mal, en que la administración construía un edificio, ponía unas instalaciones y entregaba prácticamente llave en mano a una compañía esas instalaciones, ese hospital, y le decía, gestiónalo tú. Y a cambio de eso yo te pago un canon y te adjudico un determinado número de población, de personas de una población. ¿Qué pasó con todo eso y cómo? Bueno, no es exactamente así, pues perdona que te corrija. No, todo lo contrario. Y es muy interesante el que hayas dicho esto porque demuestra que pese a ser un modelo que lleva ya 20 años funcionando, pues es verdad que la gente lo desconoce. Cosa que yo siempre he dicho que es algo muy bueno del modelo, porque yo recuerdo cuando empezó a funcionar en el 99, nosotros pasábamos encuestas frecuentemente porque queríamos saber de la opinión de los ciudadanos y en el 2000 o 2001 preguntamos por el conocimiento del modelo de gestión en el Hospital de Alcira y salió que el 91% de la población desconocía
si el hospital era público, era privado, era público-privado. Había un 4 o un 5%, ya no recuerdo, que se equivocaba, decía que era público, decía que era privado cuando era público-privado, y solamente lo decía correctamente un 4%. Con lo cual yo acuñé una frase en aquel momento, que tuve la oportunidad de explicarlo a muchos políticos, que al ciudadano no le preocupa quién gestiona, sino le preocupa cómo se gestiona. Gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones. Exactamente, exactamente. Es que me parece además que es algo que muchas veces cuando vemos ahí debates muy interesados o gente promoviendo en manifestaciones alguna serie de amenazas a lo que es el Sistema Nacional de Salud, yo creo que lo que es importante es que en el área de Alzira había... En España la ley dice que toda España está dividida en áreas de salud y todas las áreas de salud tenían o tienen que tener un hospital y un área de atención primaria y centros de atención primaria. Y Alzira era un área que llevaba reivindicando muchos años, prácticamente desde la riada del 82, llevaba reivindicando la construcción de un hospital que nunca se había construido. El gobierno de entonces tomó una decisión que fue que si el sector privado construía un hospital, por eso digo que no es que lo construyera el gobierno, lo construyó la iniciativa privada, lo construimos a cambio de quedarse nosotros. Con la gestión durante exactamente, construía el hospital y se le daba la gestión del área de salud por un periodo de tiempo. Correcto. Eso sí, para mí fue la primera experiencia de la colaboración público-privada en el ámbito sanitario, de una concesión administrativa. Se había utilizado en muchos sectores, en el agua, en las autopistas, en muchos sectores se habían utilizado, en infraestructuras sobre todo, pero en sanidad es la primera vez que se le dice al sector privado que si hace toda la inversión se le da pues la gestión por un periodo de tiempo. Eso fue por 20 años. Se hizo por 15 más 5 años. Correcto. Y acaba de vencer el plazo. Bueno, nosotros creemos, ahí hay un debate que está judicializado, que el gobierno actual de la Comunidad Valenciana entendió que se acababa el contrato a los 15 años y nosotros entendemos que el contrato era 15 más 5 y que en España pues todos los contratos, a no ser por un mal servicio, por alguna causa justificada, todos los contratos se han renovado. Y bueno, entonces no se lo han renovado. Y no se ha renovado. Pero eso ha sido porque lo han hecho ustedes fatal, claro. Porque bueno, debe funcionar fatal el hospital, las listas de espera deben ser enormes, cobran muy poco esos médicos. ¿O no ha sido por eso? No ha sido por eso, no solamente no ha sido por eso, pero no lo digo yo. Le voy a hacer entrega de algo que es muy bonito. Este es un informe que ha hecho el Tribunal de Cuentas de la Comunidad Valenciana, encargado por el actual gobierno del presidente Puig y la vicepresidenta Mónica Oltra. Encargan al Tribunal de Cuentas de la Comunidad Valenciana que haga un estudio sobre los hospitales por concesión administrativa, que en la Comunidad Valenciana hay 5, y la verdad es que es un informe que concluye algo tan contundente como que estamos ahorrando un 30% del coste de los hospitales gestionados por la propia Generalitat, y lo cuantifica en el último informe, que es el caso de Torrevieja, en que ahorramos 45 millones de euros a las arcas públicas. Pero eso es porque atenderán ustedes peor. En segundo lugar, la lista de espera en nuestros hospitales es de 38 días frente a 115 días del sistema público, gestionado directamente Entonces por el gobierno. Porque ustedes pagan menos a los médicos, a los celadores y a las enfermeras. Los médicos tienen un contrato con incentivos, que fue la primera vez que se introdujo en el sistema público, y gana más el que más trabaja y en general gana más que en el sistema público. La mortalidad es inferior en este hospital que la media de la Comunidad Valenciana, la esperanza de vida es mayor y la inversión por habitante es el doble que en el resto de hospitales públicos. No son datos míos,
son datos del Tribunal de Cuentas y se lo entrego porque es verdad que no se habla mucho de estas cosas porque cuando se ponen datos encima de la mesa, y no son datos nuestros, sino del propio auditor público, encargado por el propio gobierno, pues hay gente que no está interesada en debatir. Por cierto, en este informe del auditor público, la propia Consejería de Sanidad no hizo alegaciones, con lo cual está de acuerdo con las cifras que le acabo yo a usted de dar. Entonces, explíqueme una cosa, don Alberto. Siendo los datos tan realmente tan dramáticamente claros, ¿cómo es posible que un político pueda hacer lo que ha hecho? Es decir, ¿realmente la política ha llegado al nivel en el que ni siquiera con los datos más aplastantes se pueden tomar soluciones racionales? Bueno, los que llevamos muchos años en sanidad es algo que reclamamos. O sea, reclamamos muchas cosas. La primera es transparencia. Yo le puedo a usted dar los datos de lo que es la auditoría pública de nuestros hospitales. Sin embargo, en el sistema no hay datos sobre lo que cuestan las cosas en el sistema. Antes lo hablábamos con relación a la farmacia. Es decir, ellos han hecho una auditoría, esta auditoría exclusivamente sobre los centros concertados, entre comillas. Exactamente. No lo han hecho sobre los hospitales que gestiona la Generalitat. Exactamente. Bueno, esa es una primera reflexión no despreciable, ¿no? No, por eso, o sea, yo creo que lo que la gente que estamos en sanidad reclamamos es mayor transparencia. Yo creo que como ciudadanos, además, deberíamos de reclamar transparencia de cómo se están utilizando los recursos públicos que ponemos nosotros en manos de los responsables políticos. En segundo lugar, hay que poner datos. Yo creo que no es una buena imagen internacional de España el que las decisiones se tomen por un prejuicio ideológico sectario, que es como creo que se han tomado, y no contrastando los datos y diciendo, oiga, pues me parece bien, me parece mal. Le voy a poner un ejemplo. Este modelo nació en Alcira, por eso se llama modelo Alcira. Hay 5 hospitales, o había, ahora hay 4 hospitales en la Comunidad Valenciana, hay 4 en Madrid, pero hay 4 también en Portugal, que en Portugal el gobierno de entonces, un gobierno socialista, tomó la decisión de importar el modelo que habíamos creado nosotros en Portugal. Bueno, pues el gobierno actualmente en el poder, que es como sabe todo el mundo, es un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas, ha llegado también el momento de evaluar los contratos de concesión. Han visto que allí supone un 15% de ahorro y ese gobierno socialista y comunista ha tomado la decisión de prorrogar los contratos porque es bueno para las arcas públicas en un país que ha atravesado una crisis económica importante y es bueno para los ciudadanos porque los datos de calidad son también excelentes. Bueno, yo creo que en España me gustaría poder decir que debemos de, en todos estos temas que entiendo que son de debate, hay que hacer un debate, pero un debate serio, no un debate basado en prejuicios, sino basado en juicios. Es que la palabra prejuicio, además, yo siempre digo que es prejuicio, antes del juicio. Oiga, yo creo que tenemos que poner datos encima de la mesa, evaluar, medir, hacerlo transparente, rendir cuentas a los ciudadanos. Parecen frases hechas, muy bonitas, pero el problema es que es una asignatura pendiente de la sanidad española. Ese prejuicio, juicio previo, ¿puede sostenerse frente a los datos sin que la gente pueda tender a pensar que hay otros intereses distintos a los ideológicos detrás de eso? Es decir, porque ¿qué pasa? Es decir, ¿qué tiene en la cabeza un político que es capaz de tomar una decisión que va directamente en contra del erario público y en los intereses por la atención sanitaria de sus administrados? ¿Qué pasa por la cabeza de ese político? Pues yo creo que hay políticos que creen que fórmulas que, como he dicho antes, se crearon hace 50 años, un sistema público gestionado por funcionarios, gestionado por el derecho administrativo, no se puede comprar nada si no es a través de un concurso público, pues bueno, que ese es un modelo que debe de preservarse para siempre.
Yo creo que lo que debemos de preservar para siempre son los valores del sistema. Un sistema universal, gratuito, eficaz, eficiente, flexible y que se adapte la gestión a los tiempos. Antes le decía que probablemente el futuro de la sanidad lo tenemos en el bolsillo, es el teléfono móvil. Bueno, es verdad que tenemos que, en la medida de lo posible, insistir que no por mucho repetir un mantra de que lo público es mejor, si no podemos contrastarlo, pues al final resulta que te quedas con el mantra. Yo creo que los responsables políticos hay que decir, hay que contrastar, poner datos, hacer benchmarking y debatir sobre datos, no sobre ideas. ¿El político quiere tener empleados a los que él controla para tener sus votos? Bueno, yo sí que creo que en el mundo de la sanidad esta idea de ser la burocracia, pues el ser funcionario, pues es algo que desde el punto de vista tanto de los sindicatos, porque en general dentro de la función pública tienen un mayor poder, o de los propios políticos que pues a través de lo que son el empleo público tiene más capacidad de influencia, es algo que estoy seguro que influirá. Pero fíjese, a mí es que hay muchas veces cuando hablo de este tipo de cosas me gusta bajar un poco a que la gente se imagina el modelo Alcira, y el modelo Alcira es al final un concierto con un gobierno, y en España es un país con una larga tradición de conciertos de todo tipo, educativos. Todos conocemos colegios concertados, mucha gente quiere ir a colegios concertados y yo creo que es algo que ha sido un elemento básico para tener un nivel de educación como el que tenemos. Y eso en general la gente lo ve normal. Luego, por ejemplo, todo lo que es las residencias de la tercera edad. Quizá al ser un servicio nuevo, pues ahí sí que se ha ido a fórmulas de colaboración entre la administración y las empresas, porque bueno, no había ningún elemento anterior, con lo cual ese desarrollo se ha podido hacer desde el sector privado. Pero si vamos a la sanidad, yo siempre cuento dos elementos que la gente a lo mejor no lo ha pensado. Uno que es las farmacias de la calle. Las farmacias de la calle es un servicio, es la gestión privada por un farmacéutico de un servicio público. Y todos lo que queremos es que tener la farmacia lo más cerca de nuestra casa. Abierto lo máximo de horas posible. El máximo de horas posible, con lo cual es algo muy importante. Y yo también, hay otro elemento que a mí me parece que es muy importante en todo este debate y que también mucha gente lo desconoce, que en España hay 2 millones de funcionarios, repito, funcionarios, empleados públicos, que todos los años tienen la capacidad de discernir o de elegir entre recibir su asistencia sanitaria a través de una mutua privada, hospitales estatalizados, que dice usted, o a través de compañías de seguro privados. Y todos los años, sistemáticamente, año tras año, el 85% de los funcionarios, repito, funcionarios, deciden recibir la asistencia a través de compañías de seguro privadas. Bueno, a mí me gustaría también tener ese privilegio de poderlo hacer, no sé si es... Pero sí que es verdad que inclusive hay veces que yo he visto cómo los propios sindicatos han pedido al gobierno que suba las tarifas de lo que se está pagando a las compañías de seguros, porque no quieren que las compañías, por problemas económicos, pudieran abandonar este modelo de colaboración público-privada, que es el modelo MUFACE. Y yo siempre he pensado que algo habremos hecho mal cuando las compañías defienden y los políticos defienden, porque esto ha sido con Suárez, con Felipe González, con Aznar, con Zapatero, con Rajoy y ahora con Pedro Sánchez, y nadie cuestiona este privilegio de los 2 millones de funcionarios y nadie le preocupa si lo recibe a través de una compañía de seguro privada o no. Yo siempre digo, pues algo habremos hecho mal cuando los sindicatos y los políticos este modelo de MUFACE lo han planteado siempre y, sin embargo, un modelo como el nuestro está en el centro del debate cuando nosotros lo único que hemos hecho es invertir, pues, entre todas las compañías que han participado,
1.000 millones de euros crear más de 10.000 puestos de trabajo y en épocas de crisis importantes y bueno, pues todavía se está debatiendo sobre el tema. Mujeju, Muface, ISFAS, es decir, los jueces, los militares, los policías... los funcionarios generales del Estado. Y los funcionarios del Estado tienen el privilegio el 1 de enero de elegir si van a ser atendidos, su atención sanitaria la van a recibir a través de un seguro privado, que puede ser Adeslas. Adeslas o Asisa o DKV, que son las tres que... O bien la Seguridad Social, que es la que tenemos todos los ciudadanos. Y eligen en un 85% que la atención se la preste compañías privadas. Sí. Bien. Y visto eso desde hace tantos años, no tenemos a ningún partido político que ponga eso sobre la mesa y diga, a ver, señores, vamos a hablar de esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué los funcionarios eligen las mutuas privadas, siendo que la Seguridad Social está muy bien? Y decir que los hospitales de la Seguridad Social están muy bien, que aquí La Paz o La Fe en Valencia son magníficas instalaciones sanitarias de salud, y sin embargo siguen eligiendo. ¿Por qué? ¿Y por qué no se habla de eso? Pues no se habla de eso porque, además, vuelvo a decir, no se habla de eso en 40 años que lleva este régimen funcionando, que a mí me parece un magnífico régimen. Lleva 40 años funcionando, todos los presidentes de gobierno, todos los ministros de Sanidad lo han mantenido. Vuelvo a decir, en estos momentos el actual gobierno de España ha planteado que si quiere hacer un informe en los 6 meses sobre la privatización de la sanidad, pero no se habla de este modelo, ni de Muface, de los funcionarios y jueces y militares. Y bueno, yo siempre pienso que es algo pues para poner encima de la mesa que por qué este modelo ha funcionado, es un éxito, el nuestro ha funcionado, es un éxito, y por qué uno se debate y se cuestiona y el otro pues casi a lo mejor habrá gente que se lo estará planteando en esta conversación por primera vez. Nuestra compañera Patricia Conceta nos ha preparado un vídeo muy interesante sobre esto. Vamos a verlo. ¿Sabía usted que los únicos españoles que pueden elegir la entidad que desean para recibir la prestación de la asistencia sanitaria son los funcionarios protegidos por Muface? Del casi 1,5 millones de funcionarios, más de 1.100.000, el 80,5%, han elegido mutuas privadas para recibir atención médica. El 19,5% restante ha elegido la sanidad estatal. Desde Intereconomía apostamos por una sanidad universal y gratuita para todos los españoles. Por eso queremos una sanidad eficiente, la mejor asistencia posible al mejor precio posible. Universal y gratuita, sí, pero estatal o social. En eso no tenemos prejuicios. Este es un mensaje editorial que, como hace muchos años hacemos en Intereconomía, tratamos de enviar a nuestros espectadores, a los que pasan por nuestra televisión, tratamos de decirles algo en muy pocos minutos, segundos, que les ponga a pensar o a reflexionar sobre ese asunto, ¿no? Y entonces, cuando ha sacado usted este tema, pues me parecía que era muy adecuado lo que había preparado Patricia, y que es tan evidente y tan sencillo de explicar como difícil de entender por parte de la clase política. Sí, pero porque yo creo que es una pena. No hay que ser ingenuos y decir que hay que disminuir la politización del sistema. Debería de ser un objetivo, pero es un objetivo difícil. Pero al menos lo que creo que sí que hay que exigir es poner estos datos encima de la mesa. Decir, oiga, queremos tener un sistema nacional de salud de calidad, queremos tener infraestructuras nuevas, queremos tener unos profesionales bien pagados. Y bien preparados. Bien formados, bien preparados. Y todo esto al final pues tiene que haber un consenso social de que hay que buscar las fórmulas de gestión que permita que esto pueda ser posible. Por supuesto, yo siempre digo que esto no es privatización. O
O sea, tiene que haber control público. Yo creo en el modelo Alcira siempre y cuando haya un control público potente, donde se controle que el sector privado está actuando de acuerdo con los principios y valores del sistema público, pero aportando flexibilidad, aportando innovación, aportando, por ejemplo, el Hospital de Alcira fue el primer hospital público informatizado de España. Hoy, cuando hablamos de la historia clínica, electrónica, pues fue en Alcira. Claro, ¿esto qué suponía? Pues suponía que muchos del trabajo de llevar historias clínicas, un celador y traerla y tal, no hacía falta porque el médico tenía acceso en el momento a toda la información clínica del paciente. Con lo cual, si alguien pregunta, ¿y cómo se puede ahorrar ese 30% que dice el informe del Tribunal de Cuentas, que suponen 45 millones de euros al año? En un solo hospital. En un solo hospital, multiplíquelo por 5, eran más de 200 millones de euros lo que se ahorraba, que esos 200 millones de euros hay que dedicar a que no haya barracones en colegios, a que se puedan construir nuevas carreteras, a que se puedan hacer más cosas. O a que se puedan bajar los impuestos, don Alberto. O a que se puedan bajar los impuestos. Y vamos a pensar sobre esto de los impuestos mientras nos vamos a unos segundos de publicidad. ¿De acuerdo? Hasta ahora mismo. Pues estamos explicándoles cosas que son, por lo menos para mí, difíciles de entender. Para don Alberto supongo que más fáciles porque lleva bregando en esta lucha muchísimos años. Pero bueno, aunque lleve usted muchos años, supongo que desde el punto de vista de la pura razón, hay cosas que le deben seguir resultando muy difíciles de aceptar y de comprender, ¿no? Bueno, yo he llegado a la conclusión que es muy difícil luchar contra, digamos, algunas frases estereotipadas que se han ido impregnando en la sociedad. No puede haber lucro o no puede... Cuando, bueno, por ejemplo, antes hablábamos de Muface, pero ahora también le digo que casi el 30% de los españoles cotizan 2 veces, que también es una cosa que cuando hablaba de los impuestos... Yo tengo mi seguridad social y pagan una mutua. Y pago una mutua. Y ese es el verdadero copago que hay en el sistema sanitario español. Aquí cuando alguien dice hay que poner copagos, bueno, si es que la gente ya ha tomado la decisión que en vez de poner un copago para ir a atención primaria o ir a un hospital público, pago un seguro privado. Y eso me sorprende también que hay los teóricos defensores de la sanidad pública que dicen que quieren una sanidad igual para todos, que al final lo que quieren es una sanidad de bajo nivel igual para todos, no introducen la palabra de bajo nivel. Lo que están provocando es que al dar una sanidad de bajo nivel haya 2 sanidades, las que pueden pagarse un seguro privado y los que no pueden pagarse un seguro privado. Con lo cual, es verdad que son este tipo de cuestiones los que muchas veces no se ponen encima de la mesa porque parece que no es políticamente correcto, pero bueno, los que llevamos ya muchos años en el sector, yo siempre digo que, bueno, está bien de vez en cuando recordarlo. Cuando uno lee el informe que hacen los propios políticos de la Generalitat Valenciana, que pone de manifiesto el informe de ellos, que su hospital y su gestión hospitalaria resulta un 25% más barata, es decir, ahorra un 25% de gasto sanitario, ¿hace referencia también al gasto farmacéutico? Sí. Nosotros... Porque en un hospital ustedes dispensan medicamentos. Sí. Nosotros en nuestro contrato lo que está incluido es todas las inversiones, construir el hospital y mantenerlo durante los 15 más 5 años, mantener tecnológicamente todo el hospital y la atención primaria. En estos momentos
Yo diría que casi uno de los poquísimos centros de salud que se están construyendo en la Comunidad Valenciana lo estamos construyendo nosotros en una ciudad alicantina que se llama Aspe. O sea que nosotros no solamente hemos contribuido con nuestra inversión a construir un hospital y la tecnología, sino también cuando el Gobierno y nosotros hemos visto que en una zona hacía falta construir un centro de salud, lo hemos construido nosotros y tardamos mucho menos en construirlo por toda la agilidad que tiene el sector privado. Luego, por supuesto, nos hacemos cargo de todo el coste del personal y de toda la medicación hospitalaria. Eso es. No la de receta. No la que se lleva a su casa para tomársela. Exactamente, la de receta no. Estas famosas que dan. Sí, o sea, es lo que se pone en el hospital, más luego la que se da en el hospital y te lo consumes en casa, como la de la hepatitis o la del SIDA. Eso sí que está incluido. ¿Y ese consumo farmacéutico es menor también en su...? Por supuesto. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que... Por mucho ¿no tomarán menos aspirinas o menos... ¿no? Menos suero... ¿No? No. ¿Por qué es más barato? Pues por la suma de muchas razones. A ver, explíqueme. Y fíjese, me río porque este misma semana, creo que el lunes, el domingo pasado, un diario de la Comunidad Valenciana sacó un informe. Claro, ahora se va a poder comparar también la gestión que teníamos nosotros en Alzira y la que está desarrollando directamente el Gobierno en ese mismo hospital. Que se lo ha quedado. Sí, y si quiere usted luego comentamos algunas cifras. Pero es verdad que es de este mismo domingo que ha salido que algunos trabajadores han denunciado en el juzgado que ahora se está comprando un 70% más caro que el mismo producto se compraba antes con la gestión privada. Y la explicación que ha dado el lunes, salió el domingo, el lunes el propio Gobierno era que, claro, que no se puede comparar la gestión privada con la gestión pública porque la gestión pública tiene una serie de procedimientos que hace que sea todo más costoso. Bueno, es una razón. Bueno, es una razón poco razonable. A mí y poco razonada. Poco razonable, pero bueno, es la explicación que se ha dado. Es decir, yo creo que, primero, la capacidad de gestión de compras en el sector privado es mucho más ágil. La capacidad, además... Déjeme decirle una maldad, perdone que le interrumpa. ¿Al sector farmacéutico le interesa que ustedes gestionen eso o que sea gestionado públicamente? Bueno... No es una maldad, es una pregunta inocente. Bueno, yo creo que el sector farmacéutico es clave en este país en cuanto a la innovación. Sabía que me iba a contestar así. Claro, es que es lo que me toca decir, es que en cuanto a la innovación, en cuanto a la participación en lo que es la gestión del sistema, yo también digo que a largo plazo su modelo de colaboración con la administración o con una empresa privada, pues quizá entre dos privados podemos hablar pues mucho, o llegar a acuerdos mucho más claros, y con la administración, bueno, pues es todo mucho más burocrático. Es decir, que los ciudadanos de Valencia tienen que saber que ahora mismo el Hospital de Alzira atiende de forma más ineficiente, el personal que tiene dentro cobra menos que lo que cobraba cuando ustedes lo gestionaban, que además consume mucho más en medicamentos, lo cual repercute en que deberán pagar más impuestos los ciudadanos de Valencia. Y todo eso no se explica mucho, ¿no? Bueno, además, fíjese que no es información que dé yo, es leyendo la prensa, los propios gestores actuales ya en el mes de julio salieron diciendo que habían aumentado la plantilla 500 personas, nosotros dejamos la plantilla con 1.500, 1.600 personas, y a junio había ya 500 personas más trabajando en Alzira. Las listas de espera, sin embargo, o sea, 500 personas más, y las listas de espera habían aumentado. ¡Qué barbaridad! Están comprando, según he leído en la prensa, un 70% más caro. ¿Y los sueldos? Ahora iré con eso porque es interesante. Ahora resulta que dado que las listas de espera han aumentado de un modo espectacular, están recurriendo, curiosamente, a privatizar pruebas, a enviar pruebas al sector privado, porque las listas de espera pues, han aumentado de un modo extraordinario.
cosa que nosotros no habíamos tenido nunca. Teníamos capacidad porque pues, si aumentaba la lista de espera, pues, en resonancias, por ejemplo, pues, abríamos el servicio más horas, inclusive por la noche, claro. o los fines de semana, que eso es la flexibilidad. Para dar el servicio al público. Para dar el servicio al público, y ahora se están derivando, han contratado camiones que van de vez en cuando y tal. Y luego con el personal, ellos se comprometieron a mantener las condiciones. Es verdad que, claro, el personal heredado por la administración nuestro tenía un modelo de incentivos y, como usted bien sabe, el modelo de incentivos en el sistema público no existe. No cabe. Entonces ha habido por primera vez pues, algunas concentraciones del personal reivindicando que querían, porque no se había pagado los incentivos, y ahora antes de Navidad se pagó pues una cantidad a cuenta de los incentivos y bueno, y se quiere pues, negociar en el próximo convenio colectivo y parece ser que se quieren eliminar. Bueno, es que el sistema público, yo me acuerdo una vez que un consejero de Sanidad, no digo el nombre porque, en fin, ya no es tan activo, pero no digo el nombre, decía que lo bueno del sistema público es que las cosas no se pueden hacer ni muy bien ni muy mal. Hay que ser mediocres para avanzar. Yo siempre digo que nosotros hemos de luchar contra eso. Nosotros hay que ser los mejores, hay que innovar, hay que hacer cosas distintas, porque tenemos esa obligación. Cuando explicamos este ahorro del 25%, ¿es prudente explicar a la gente que si todos los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana estuvieran gestionados con el modelo Alcira, ¿de verdad podría producirse un ahorro global de ese 25%? ¿O no? Vamos a ver, es una buena cuestión. Y fíjese lo que le voy a decir. Yo tampoco digo que toda España se tenga que gestionar bajo el modelo de gestión privada o bajo el modelo concesionar. Yo creo que en la Comunidad Valenciana y en Madrid las experiencias que hay han sido en hospitales de nueva creación, donde es más fácil pues, poner en marcha sistemas nuevos. Claro. Y por eso extrapolarlo a que esto sería el 25%, yo creo que sería no decir la verdad. Pues bueno, estamos hablando de que gestionar infraestructuras pensadas hace 50 años, estos grandes hospitales, usted lo mencionaba, La Paz, que son edificios enormes con más de 1000 camas, pues esto ya no es el futuro. Yo siempre digo que la sanidad del futuro serán hospitales pequeños, con pocas camas, con grandes UCIs, mucha tecnología, mucho quirófano, muchas urgencias o mucho área de urgencias, pero pocas camas, porque realmente pues, la gente, cuanto menos tiempo esté en el hospital, es mucho mejor para ellos. Yo, por ejemplo, estoy operado de cataratas y yo me acuerdo cuando empecé en el 90 a trabajar en el sector, una operación de cataratas, estabas varios días ingresado. Yo me acuerdo cuando yo me operé hace 8 o 10 años, con 40 y pocos años, que ya fue un susto el operarme entonces, y me operaron a las 9 de la mañana, a las 11:30, 12 estaba en mi casa y a las 2 aún me fui a comer con unos amigos con el ojo tapado. Fíjate. Esa es la evolución de la sanidad, con lo cual el hoy pasa generalizar... eso hasta cuando te quitan la vesícula. Totalmente, totalmente. Con lo cual, generalizar este tipo de cosas yo creo que tampoco conviene. Sin embargo, sí que apostaría usted porque el modelo extendido en el mayor número de hospitales posible sí que sería un ahorro considerable para la sanidad en su conjunto, ¿o no? Sí, yo siempre he planteado que hospitales, probablemente yo, si tuviera, que obviamente no voy a tener ninguna capacidad de decisión, pero si yo pudiera hacer alguna recomendación, yo siempre digo que los grandes hospitales de referencia, creo que como es la cúspide del sistema, es bueno que esté gestionado por la administración, y luego todos los hospitales comarcales, que son hospitales que tienen que ser muy eficientes, muy cercanos al ciudadano, que dé servicios que solucionen la mayor parte de los servicios rápidamente, con calidad, con cercanía, con humanización. Yo sí que creo que el sector privado, es mi opinión, puede aportar mucho valor al sistema. La prueba es, volvemos al
a los funcionarios y sus adeslas muface mujer juisfas. Supongo que entre esos 2 millones o millón largo de funcionarios, si el 80 y pico % eligen la atención privada, muchos de ellos serán trabajadores del sector sanitario. No, porque los trabajadores del sector sanitario no están incluidos. No son de esos funcionarios que pueden elegir. No son de esos funcionarios. Sería interesante el ver... ¿Hacer la prueba? Hacer la prueba sería interesante, pero bueno, no están incluidos. Están incluidos maestros, pero no están incluidos sanitarios. Cuando la auditoría habla de un poco las mejoras o las diferencias entre los dos modelos, hablan de mayor privacidad en el caso del modelo Alcira. ¿Qué significa mayor privacidad? Bueno, Alcira, cuando se crea, es el primer hospital público que se crea con habitaciones individuales. Correcto. Entonces, es verdad, o por ejemplo, con algunos elementos, entiendo que estamos en el 2019 y estamos hablando de 20 años atrás, por ejemplo, se ponía la anestesia epidural a todas las mujeres, o se dejaba en aquel momento para el parto, se dejaba que la pareja pues, pudiera acompañar en el momento del parto, elementos que eran tradicionales del sector privado, pero que cuando nace Alcira se introducen dentro del sistema público y pues aquel momento fue muy revolucionario. Es verdad que ahora todo este tipo de conceptos ya es algo más normal, pero en aquel momento fue muy revolucionario, sí. Y cuando se refieren a la docencia y la investigación, ¿ustedes cómo contribuyen a eso? Pues es interesante. Nosotros, Alcira, por ejemplo, teníamos 16 especialidades que hacíamos formación MIR. Además, siempre había pues, la sana competencia de ver en qué número te elegían. Sí, pues, por ejemplo, pues, sí, porque así podías elegir la especialidad, ¿no? En función del número. Bueno, ¿no? Yo creo que era un poco... Yo creo que el sistema MIR, que es otra de las joyas que tenemos en la sanidad española, el sistema MIR o el modelo de trasplantes, yo siempre digo que el MIR pues es, en el fondo, por supuesto, mucha gente elige por cercanía a su domicilio o por lo que le queda, pero siempre los primeros números de la lista es algo que, en el fondo, te están evaluando la calidad del servicio que prestas y para los profesionales del sistema es algo extraordinario. Con lo cual, la docencia, nosotros apostamos mucho por la docencia porque entendemos que forma parte... Si tú a un profesional, sea un médico, a una enfermera, le quieres mantener, quieres retener el talento de tu organización y quieres... Yo creo que no hay mayor privilegio, además, de tener la suerte de poderlo formar. Pero además, para tus profesionales, el hecho que tú quieras que haya una carrera profesional, que la docencia forme parte de ella, que no solamente hagan asistencia, sino que se dediquen a la docencia, a la formación y a la investigación, pues yo creo que es algo que es importante. Es verdad que yo, en el tema de investigación, yo siempre he defendido que hay que ir a modelos de redes de investigación, no cada hospital tiene que estar, sino ir a modelos de redes de investigación, sí, porque yo creo que al final lo que es necesario, estamos en un sistema y con una tecnología que te permite compartir conocimiento, descentralizar la asistencia, pero compartir conocimiento. Y bueno, hemos intentado hacer ese tipo de cosas y colaborar con otros hospitales en modelos de investigación. Don Alberto, ¿gastamos mucho más que el resto de los europeos en nuestro modelo sanitario o estamos...? No. En general, tenemos un modelo sanitario que viene a gastar sobre la media, el 9,5, 9, casi 10, entre 9,5 y 10% del Producto Interior Bruto, que está bien. Es verdad que la tendencia, y a mí es lo que me preocupa, es que la presión sobre los costes va a ir creciendo. Y eso no es algo que lo diga yo, sino el hecho del envejecimiento de la población que decíamos antes, la aparición de nuevos fármacos. Por ejemplo, hay veces que me gustaría que la sociedad reflexionara que hace pocos años apareció una medicación que hacía que la hepatitis C pudiera desaparecer. O sea, el que aparezcan medicamentos que puedan contribuir a desaparecer enfermedades es algo extraordinario. Claro.
algo extraordinario. Y lo que es verdad es que hemos de ser conscientes como sociedad que tenemos que ver cómo hacemos frente a esos retos que están ahí. Entonces, como idea general, nosotros venimos a gastar como la media de la Unión Europea. Las diferencias básicas entre los sistemas de salud en Europa, ¿cuáles serían? Si es que las hay, entre el modelo británico, el modelo alemán. Hay dos modelos históricamente. Uno es el modelo del National Health Service, que es el modelo que hay en el Reino Unido, en España y en Portugal. Y luego es el modelo Bismarck, en el que pues, a la gente, a través de lo que contribuye, cotizando por la seguridad social, pues los sistemas de salud lo que hacen es o directamente por el Estado o subcontratándolo con aseguradoras y con entidades, pues como se está prestando la salud. Son los dos modelos básicos. Todos los dos parten de esa idea que decíamos al principio, de que la salud, el Estado debe de comprometerse a que va a contribuir a que el sistema de salud sea un sistema adecuado para sus ciudadanos, y es donde pues, el papel del Estado es importante. Algunas personas, algunos españoles consideran que la inmigración ilegal es una amenaza muy importante a la eficiencia y a la justicia de la atención sanitaria. ¿Usted cree eso también? Yo creo que ese es otro debate que no es sanitario. Desde el punto de vista sanitario, y es mi punto de vista como en todo lo que estoy comentando, yo creo que no es relevante el problema que genera la inmigración ilegal desde el punto de vista sanitario. Es verdad que si es inmigración ilegal, pues habrá alguien que tendrá que decir qué hay que hacer. Pero desde el punto de vista sanitario, yo creo que este concepto que se ha creado de que suponen una presión enorme sobre los sistemas de salud, yo creo que ni siquiera en algunas zonas, don Alberto. ¿No concibe usted que haya zonas donde los locales se vean prácticamente superados, invadidos y sientan que no tienen ya la atención que podían tener o en las condiciones en las que lo podían tener? Yo por lo menos lo desconozco, si hay alguna zona concretamente en España. ¿En Europa puede ocurrir eso? ¿En Alemania por la presión? Bueno, yo fíjese, yo a lo mejor ahí mi reflexión va por otro lado. Yo creo que en España el gran problema que tenemos es el envejecimiento de la población y cómo somos capaces de hacer que reponer toda una generación joven. Correcto. Que permita cómo sostener a una generación mayor en el futuro. Y yo creo que la inmigración habrá que regularla, habrá que hacer pues lo que haya que hacer, pero va a jugar un papel importante y yo creo que jugará un papel positivo. Vamos a ver, ¿usted cree que el sistema en España, si no se modifican las condiciones, es sostenible? No, será sostenible incorporando cada vez más dinero, pero ocurrirá, vuelvo a decir, es muy parecido al problema de las pensiones. O sea, el problema de las pensiones es que todos sabemos que los que estamos por debajo de una edad o están por debajo de una edad van a tener problemas para tener una pensión como la que se está planteando en estos momentos, que debería de ser una pensión digna. Va a haber problemas y lo que hemos de ver es cómo se puede financiar esto. A nivel sanitario, si no hacemos nada, si no transformamos el sistema hacia modelos mucho más flexibles, más cercanos, con mayor introducción de la tecnología, donde el ciudadano participe más en la gestión de su propia salud, pues vamos a tener también el mismo problema. Don Alberto, el español es agradecido con su sistema de salud. ¿Cuál es el comportamiento medio de un ciudadano ante el sistema de salud en España? ¿Reconoce que es algo que no existe en otras partes del mundo, que es algo verdaderamente extraordinario, que está en uno de los mejores mundos posibles en este momento, o no es así?
Sí, yo diría que además las encuestas que hace el CIS siempre sale que la sanidad es algo, primero, muy importante. Claro. Para el ciudadano, y segundo, que en general el ciudadano está satisfecho. Es verdad que en los últimos años empieza a disminuir el nivel de satisfacción de la gente con el sistema sanitario. ¿Con alguna causa atribuible directamente o no? Yo creo que es verdad que el gran, para mí, problema que tiene el sistema sanitario es las listas de espera. Es verdad que no es admisible que en un país como España, pues alguien para hacerse una ecografía o para hacerse una prueba tarde 6 meses, que no se puede permitir. Y además, nosotros somos el ejemplo de que se puede evitar. Yo siempre he oído que en un sistema nacional de salud las listas de espera es algo que es inevitable. Pues yo vengo aquí a decir que no, es totalmente evitable. Lo que hay que introducir son elementos de gestión, pues lo que decía, pues si se alargan porque hay más peticiones de los profesionales, pues habrá que abrir por las tardes o por los fines de semana, o aprovechar las infraestructuras, o hacer telemedicina, o hacer cosas que hoy se pueden hacer. Lo que pasa es que, a su pregunta de si es sostenible en el tiempo haciendo lo mismo que hace 50 años se hacía, y que algunos quieren que se siga haciendo siempre, pues no es sostenible, pero es como cualquier sector. Es el mundo de los medios de comunicación. Pues hoy en día probablemente la gente nos enteramos más pues a través de Internet que comprando el papel, y esto es algo que todo el mundo sabe, ¿no? ¿Hacia dónde se va? Pues hacia otro tipo de modelos, y como los medios de comunicación, todos los sectores. No se puede gestionar algo, y en la sanidad, algo tan importante, con los mismos esquemas de gestión que hace 50 años. Si le digo la palabra sindicato, ¿a usted qué le viene a la cabeza? ¿La mejora del sistema o un obstáculo para la mejora del sistema? Pues no, yo creo que los sindicatos obviamente tienen un papel fundamental en el sistema, en general, en el sistema económico. Yo creo que todo lo que es los acuerdos entre la patronal y con los sindicatos, yo creo que es un valor que tiene la economía española. Por ejemplo, yo tuve que tomar una decisión cuando empezó el modelo de si ir a un acuerdo colectivo provincial o de empresa, o ir a hacer acuerdos colectivos de empresa. Y fue una decisión difícil porque daba miedo el sentarse una empresa con los sindicatos a negociar el convenio colectivo para una empresa. Y yo me acuerdo que tomé una decisión en ese momento, que fue decir, yo quiero negociar las condiciones de mis profesionales y quiero el poder saber cuáles son su problemática, y no quiero delegar en otros colectivos macro empresariales, ¿no? Provinciales o de sector de sanidad privada, ese tipo de cosas. Y la verdad es que nosotros no hemos tenido nunca ningún problema. Es verdad que siempre las reglas de juego han sido claras. Nosotros somos una empresa, nosotros pues podemos ofrecer lo que podemos ofrecer, no más, o sea, no hay otros motivos de poder ofrecer otro tipo de condiciones, porque ni podemos subir impuestos, ni podemos hacer otro tipo de cosas, y yo creo que con reglas de juego claras y con transparencia no hemos tenido nunca ningún problema. Por pura curiosidad, de cada 1000 trabajadores que tiene un hospital, ¿cuántos liberados sindicales hay? Pues no se lo sabría decir en estos momentos, pero bueno, yo creo que nosotros en los hospitales, que vienen a ser en torno a 1.500 trabajadores, creo que tenemos 20 y pico delegados sindicales, y creo que liberados sindicales pues serán 3, una cifra así. No sé en el sistema público si es distinto. Correcto. Don Alberto, nos estamos acercando al final del programa. A mí me parece que conocer todas estas cosas es muy importante
Porque si hay una ciudadanía bien informada, las decisiones para mejorar las cosas y para hacer de verdad sostenible el sistema pues serán mucho más posibles, ¿no? ¿A usted le parece que los medios de comunicación estamos haciendo el trabajo que nos toca hacer para informar bien de estas cosas a la opinión pública? Bueno, yo creo que el papel de los medios de comunicación es fundamental. Creo que se debe de promover pues, los debates o las conversaciones. Yo siempre digo que si nos dejaran a la gente del sector decidir sobre políticas a futuro, yo creo que la gente en el sector, independientemente de las ideologías, independientemente de los modos de ver las cosas, coincidiríamos en un 90% en cosas que hay que hacer, con lo cual simplemente con hacer ese 90% ya avanzaríamos. Y yo creo que en ese sentido los medios de comunicación es un elemento importante. Recuerde una cosa para mí, yo creo que los medios de comunicación son un elemento de ayuda a la gestión de la salud fundamental, a través de campañas de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, de potenciar... cuanto más informemos al ciudadano sobre cosas que hay que hacer y cosas que se pueden hacer para hacer una gestión de la salud de cada uno de nosotros más saludable, es fundamental. Y ahí los medios de comunicación creo que pueden hacer más, porque quizá este es un sector pues que todavía parece como algo muy político, yo digo esto, yo lo contrario y ya está. Y yo creo que el papel de los medios de comunicación como un agente de la salud, siempre he creído en ello. De hecho, Alcira fue el primer hospital público con un departamento de comunicación, porque entendíamos que el tener la comunicación directa con el ciudadano era importantísimo. No quiero que se me vaya vivo sin hacerle un par de preguntas prepolíticas. ¿Usted es partidario de que la Seguridad Social pague el aborto voluntario de alguien? Es decir, de que el aborto sea dentro del catálogo de prestaciones de la Seguridad Social. Lógicamente es una pregunta... ¿Se pensaba usted que se iba a ir tan tranquilo? No. Yo creo que ahí, desde el punto de vista personal, creo que es algo cuestionable. Y desde el punto de vista social, creo que es algo que la sociedad tiene asumido que tiene que ser así. Entonces, si yo le respondo desde el punto de vista personal, creo que yo lo podría cuestionar. Sin embargo, creo que como sociedad hay que respetar a los que, por supuesto, pues a los que no piensen así, y la sociedad tiene que darle también soluciones y alternativas. Pero tendremos que explicarlo, porque si no, con ese razonamiento que me acaba usted de hacer, si la sociedad cree que la sanidad tiene que ser pública, sí, pues tenemos que excluir a la privada. Pues habrá que excluir a la privada. Habrá que razonárselo. Bueno, sí. ¿Le parece a usted que es una prestación de salud? Es decir, que tenemos que pagar el aborto voluntario de alguien restando recursos para pagar la salud de alguien. Yo creo que es un problema social y que, por lo tanto, la sociedad tiene que dar una solución a ese problema. Y tienen que saber, no voy a meterle más el dedo en el ojo. Yo creo que no debe, y como ya saben ustedes qué pienso. ¿Hay que saber catalán para entrar como médico en el hospital de Alcira? ¿Como les pasa en los hospitales de Baleares o no? No, yo ahí sí que creo... ¿Tiene el B2 de catalán o no? En absoluto. Afortunadamente, hasta el día de hoy, en la Comunidad Valenciana ese problema no existe. Puede que llegue a existir algún día, ojalá no, pero desde luego ni el Hospital de Alcira ni ningún otro hospital de la red a día de hoy es necesario. Usted sabe que hasta en Galicia cuenta más para optar a un puesto de trabajo en la sanidad gallega tener el título de gallego que tener hecha una tesis doctoral. Sí, yo creo que eso también ocurre en la Comunidad Valenciana. Pero bueno, son esas cosas que sí que es verdad que ojalá pues puedan ir corrigiendo, porque obviamente no podemos hacer que un elemento
Yo me siento absolutamente muy valenciano, por supuesto, pero sí que es verdad que creo que el tener un doctorado no puede valer menos para ser médico o para obtener una plaza. Patricia nos había preparado, y no quiero dejar de ponerlo, un minutito sobre este tema justamente del catalán en la sanidad balear. Yo no soy de aquí, yo soy de Melilla, vine en el 1997, bueno, ya me considero de aquí, casi llevo media vida aquí, tengo mis hijos que son de aquí y estudian en catalán y hacemos los deberes en catalán y entendemos perfectamente el catalán. ¿Tienes el B2 en catalán? No, no lo tengo. Pero no lo necesitas. No lo necesito porque yo soy fijo, pero sí que lo podría necesitar, porque el decreto no solo va en un proceso de selección, sino va en procesos de traslado. Entendemos que es una medida política, sin sentido común, que antepone el conocimiento de una lengua cooficial a la profesionalidad de los trabajadores. Gustavo Lucas, psiquiatra del Hospital Carnises. Exacto. ¿Cómo está el sector de psiquiatría en este hospital? Pues bueno, el sector de psiquiatría siempre ha estado carencial, es decir, nos ha costado mucho conseguir psiquiatras que vinieran a la isla. ¿Dónde nació Gustavo Lucas? Yo nací en Valladolid. ¿Y tienes el B2? No, no tengo el B2, no tengo ningún título de catalán. Pero lo entiendes. De hecho, llevo 17 años trabajando como psiquiatra, es decir, trabajando con las palabras, que es como trabajamos nosotros con los pacientes. En 17 años no he tenido ningún problema. ¿Y alguna vez un paciente te ha dicho, oye, mira, Gustavo, no me hables en español, háblame en catalán? Jamás. Para dejar escapar a uno de los médicos más cualificados de urgencias, porque no sabe hablar catalán. Exacto. Para mí es una frustración tanto personal como profesional el tener que abandonar la isla donde teníamos lógicamente pues un proyecto a nivel familiar, yo tengo mujer e hija, y luego a nivel profesional me dejo grandes compañeros. Soy rusa, vivo en España desde hace 20 años, soy trilingüe, prefieren a un carnicero hablando catalán a un neurocirujano hablando español. ¿Te planteas marcharte de Ibiza? Es una cuestión la que me estoy haciendo todos los días, desde hace tiempo. Eso es lo que tenemos, don Alberto. Bueno, la verdad es que sí que creo que confío que las cosas vayan a un cauce normal. Hay que ser optimistas, hay que acabar el programa con optimismo. Eso siempre, el optimismo siempre. No sabe cómo le agradezco que haya estado con nosotros hoy. Yo creo que ha puesto sobre la mesa, hemos contribuido con sus palabras y con su expertise en este asunto a que pues, podamos entender mejor qué hay detrás de nuestro sistema de salud, cómo las cosas efectivamente podemos contribuir entre todos cambiando de entrada de mentalidad y entendiendo mejor las cosas y razonando las cosas y aceptando que se pongan debates sobre la mesa en libertad, podemos hacer que eso que llaman la sostenibilidad sea posible. Don Alberto, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un verdadero placer y espero que podamos contar de nuevo con usted en un gran debate que estamos preparando sobre el sector, con una serie de personas que conocen bien todo este mundo y desde los distintos puntos de vista y especialidades desde los que se puede abordar el asunto. Así que... Pues les animo a que lo hagan porque es importante. Y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a usted, a todos ustedes. Espero que hayan pasado un rato entretenido y divertido. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Adiós.